He visto cómo una mujer trataba de quitarse la vida, entre los arbustos, junto al río. Cogía un ladrillo y se golpeaba con él en la cabeza. Estaba embarazada de un policía, de un hombre al que toda la aldea odiaba. Este es un extracto de un monólogo llamado Monólogo acerca de para qué recuerda la gente, que a su vez es un extracto, fragmento, del libro maravilloso titulado Voces de Chernóbil, de Sirlana Alexievich, ganadora del premio Nobel. Eh, y es uno de las excusas, este libro, junto con el de Truman Capote, Música para Camaleones, para el Laboratorio de Apropiación Creativa de Tac Tac. En esta ocasión nos va a tocar concentrarnos en el periodismo literario. Y para eso, pues, tendremos en cuenta dos temas importantes del periodismo literario, ¿no? En primer lugar, la crónica literaria y en segundo lugar, el perfil periodístico, ¿no? Vamos a hablar de cada uno y luego los relacionaremos, los proyectaremos en los textos de Sirlana Alexievich y de Truman Capote. En primer lugar, la crónica literaria, para muchos considerado un género híbrido, ¿no? Que tiene muchos límites con la literatura y la historia, ¿no? Es un registro que está asociado justamente al periodismo literario por oposición al periodismo informativo y que usa recursos, este periodismo literario, la crónica literaria, usa recursos literarios, se llama así, de hecho por eso tiene ese adjetivo, porque usa recursos literarios para narrar hechos reales desde la perspectiva de quien observa dichos hechos. Es importante considerar que la crónica literaria, parte de su naturaleza, tiene mucho que ver con la perspectiva de donde se narran los hechos. Desde sus orígenes, cuando hablamos de las crónicas de Indias, por ejemplo, más allá de que estas cuenten hechos del pasado, pues fueron contados desde ese pasado, ¿no? Mejor dicho, fueron contados desde su presente. Y esa es una característica que siempre ha arrastrado la crónica, ¿no? Hasta nuestros días, la crónica contemporánea, ¿no? Que narra los hechos siempre desde un presente. Y por lo general, no por lo general, casi siempre, por no decir siempre, estos hechos son narrados desde un presente, desde el presente de la persona que narra y por la persona que narra, quien hace la entrevista y recopila el material. La crónica, por todas estas razones, es considerada como un género híbrido, ¿no? Entre relato, un híbrido entre relato convencional y el relato histórico, ¿no? Pero ojo, cuando decimos relato histórico, hablamos de un pasado, si es que se cuenta un pasado que está cercano al presente, de hechos que están muy cerca de nosotros, ¿no? Cosas que han pasado hace 2 años, 3 años. De hecho, la característica que tienen los cronistas es que pueden narrar cosas que han pasado incluso hace muchos años, pero entrevistan a gente que está en el presente, ¿no? Entonces, esa es una de sus características. Siempre está anclado en la actualidad, la crónica literaria, ¿no? Vamos a ver un cuadro comparativo para hacer contraste entre el periodismo narrativo y el periodismo informativo. En este cuadro comparativo vamos a ver justamente estas diferencias, ¿no? Y tenemos allí en la parte izquierda algunos criterios sobre los cuales podemos establecer esta diferencia, ¿no? Entre la noticia por un lado y la crónica por el otro. En cuanto a la síntesis, por ejemplo, en el periodismo informativo podemos observar que esta es indispensable, porque justamente lo que se busca es dar de la mejor manera posible la noticia, brindar la noticia hacia el lector, y para eso, pues para hacerlo más efectivo, tiene que estar todo lo más sintetizado posible, ¿no? En cambio, en el periodismo narrativo, esto es prescindible, ¿no? De hecho, lo que más se busca es que se profundice la noticia, que se ahonde en la historia, que se vuelva más denso el material, lo que suele suceder también con los textos literarios, por ejemplo, ¿no? Por ahí es que esto nos hace pensar un poco en la necesidad que tiene la crónica de utilizar recursos literarios, ¿no? Como la elipsis o a veces la digresión, ¿no? Que esto suele pasar mucho en la crónica. En cuanto al orden temporal, hay una jerarquía en el periodismo narrativo, ¿sí? Para justamente lo que se busca es hacerle la vida más simple al lector. El lector sepa cómo están ordenados los hechos. Sin embargo, en el periodismo narrativo esto no ocurre. Digamos que el periodismo informativo siempre está pensando en, para usar un término con el que se refieren a Borges, ¿no? La piedad del lector, ¿no? Eh,
En el caso de textos literarios, esto no sucede, no estamos pensando entre comillas, la clemencia al lector, ¿no? En hacerle la vida fácil, no pasa. En la literatura tampoco pasa en lo que podríamos considerar periodismo narrativo, aunque tiene sus límites, obviamente, ¿no? Eh, pero siempre tiende a justamente esto, ¿no? A no obedecer un orden jerárquico, ¿no? A no ir desde un inicio, desarrollo y el final, ¿no? Puede empezar, de hecho, desde el final, sin ningún problema, ¿no? En cuanto a la atención, también podemos ver que esta no es necesaria en el periodismo informativo. Sí lo es en el periodismo narrativo. Es imprescindible que haya atención porque de eso va justamente. Y es algo que emparenta la crónica con los textos literarios, ¿no? En donde la atención justamente le da valor al relato, a lo que se está narrando, ¿no? Siempre está la atención y el suspenso, ¿no? De todas maneras. Y algo importantísimo, que es el siguiente criterio, es el de los detalles, ¿no? En el caso del periodismo informativo, para las noticias solo hay que colocar los detalles que sean necesarios, porque sirven para decir, para contar lo indispensable. Sin embargo, en el periodismo narrativo, en la crónica, los detalles son imprescindibles, son los que dan grosor, son los que le dan forma, densidad a la crónica. No solo sirven para decir, sino más bien para mostrar. Dicen más de lo que entre comillas dicen. En cuanto a los personajes, ¿no? En la crónica o en el periodismo informativo, más bien, tienen nombres propios los personajes, ¿no? Sabemos quiénes son. En el caso del periodismo narrativo, más allá de que se mencione o no, terminan siendo construcciones del relato, ¿no? Son formas inagotables a veces de lo que se está contando y al mismo tiempo son aquellos que hacen el conflicto, aquellos que dan cuenta del conflicto. Siguiendo con la comparación, en cuanto al tiempo, en el periodismo informativo este es un dato más que está justamente para dar cuenta del orden que uno va dando de los hechos. En cambio, en el periodismo narrativo, en la crónica, es un elemento constitutivo del relato que se puede alargar o reducir según sea necesario, según los intereses del cronista, porque se va construyendo la historia y porque usa los recursos también de la literatura, como la elipsis, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, el de la elipsis hace que el relato se reduzca, se sintetice, o también se pueden hacer digresiones, como pasa en muchos cuentos de la literatura, ¿no? En cuanto al espacio, lo mismo, es el espacio tal cual, es un dato más, y en el periodismo narrativo no, porque el espacio dota de mucha información importante sobre el contexto de aquello que se está narrando, ¿no? Sobre la parte política, la parte histórica, ¿no? No es casual. Muchas veces, si no la gran mayoría, está colocado el contexto, el espacio, de forma deliberada, ¿no? A propósito para dar cuenta, hacer guiños a la realidad social del personaje, ¿no? En los diálogos, esto es muy importante, los diálogos sí son importantes en el periodismo narrativo y un contraste muy grande porque en el periodismo informativo están al servicio de la economía textual, solo se quedan en eso, mientras que en el periodismo narrativo, ¿sí? Proveen información importante acerca del personaje, ¿no? Lo vamos a ver cuando revisemos los textos de Alexievich, la forma en que están colocados los testimonios de los personajes. Lo mismo que sucede con los diálogos que son más cortos en el caso de Truman Capote, ¿no? Que están justamente allí para ofrecer información acerca de las personas que están siendo retratadas en las crónicas o en los perfiles, ¿no? Y por último, en cuanto al punto de vista, el periodismo informativo siempre va a buscar la objetividad, ¿no? Siempre va a querer que no esté presente la voz del cronista, ¿no? En la medida de lo posible que no esté presente la voz del cronista, ¿no? Por eso siempre se va a preferir la tercera persona gramatical. No pasa lo mismo en el periodismo narrativo, en la crónica, porque el punto de vista tiende a muchas posibilidades, ¿no? Hay un punto de vista externo, puede haber preponderancia del yo narrador, como pasa en el periodismo gonzo, por ejemplo, ¿no? Hay una polifonía, hay muchas voces. Ahora, en cuanto al perfil periodístico, que es otro de los temas que vamos a abordar en este laboratorio, podemos considerarlo como un subgénero de la crónica o algunos lo consideran como también una forma de crónica, ¿no? Está centrada en dar cuenta de los matices o de algo muy específico acerca de un personaje, ¿no? Que aparece en la década de los años 20 del siglo pasado y que funciona como una biografía parcial. Y esta es la gran diferencia con la biografía también, ¿no? Que no es ambicioso. El perfil periodístico no es tan ambicioso como la biografía en la medida en que una biografía
pretende abarcar toda la vida de un personaje. En el caso del perfil, no. Se considera aquí importante el enfoque humano, ¿no? La forma de actuar, las actividades, los gustos, las aficiones, ¿no? Un elemento constitutivo del perfil es la atención para muchos enfermiza del detalle, ¿no? Que nos da muchas pistas sobre lo que es el personaje, sobre su esencia, ¿no? Otro también importante es saber los materiales de los que se sirve, ¿no? El perfil puede ser material biográfico, más allá de que no sea una biografía, como ya hemos dicho, la descripción de los ambientes, las anécdotas que uno puede recabar a partir de la gente que entrevista, ¿no? La información familiar y profesional, fechas, lugares, los hitos de su carrera, los logros, pero siempre vamos a centrarnos en detalles que no sean, para empezar, todos los detalles posibles, sino detalles específicos sobre un tema a tratar. Es mejor que sea también, que no abarque todas las dimensiones posibles, sino pocas dimensiones que nos ofrezcan un panorama general de la persona a quienes estamos haciendo el perfil, ¿no? Lo que incluye también las costumbres, los planes futuros que pueda tener la persona, los intereses, los gustos, qué prefiere comer o qué busca ver en el cine, por ejemplo, ¿no? Y importantísimo, la opinión de otras personas. Otra cosa importante aquí son las técnicas o los recursos para elaborar el perfil, ¿no? Para elaborar el perfil nos podemos servir de muchas técnicas. Una de las más efectivas es la entrevista, que incluso puede funcionar como un género aparte, ¿no? Ya va a depender del cronista o de quien esté redactando el perfil. Eso vamos a ver, por ejemplo, que sucede en música para camaleones, ¿no? Para elaborar los perfiles, pues Truman Capote elabora entrevistas que a veces él las coloca directamente en los relatos, ¿no? Y pocas veces se pone a describir, sino simplemente pone así a secas las entrevistas tal cual, y él incluso también con sus opiniones cuando hacen las preguntas, ¿no? No solamente las respuestas del entrevistado, sino también sus preguntas y las direcciones que él como entrevistado hace. Eso es interesante, por ejemplo, en música para camaleones, que ya vamos a ver, ¿no? Otra técnica es la observación directa y el trabajo de archivo, evidentemente, ¿no? De buscar y de investigar, ¿no? Y algo que no se nos debe olvidar es que el perfil siempre va a tratar de asediar al personaje desde varios flancos, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Entonces, todos estos elementos de los que hemos hablado hoy van a servirnos para acercarnos mejor a los textos de laboratorio. En el texto de Truman Capote, pues es evidente el uso del recurso de los diálogos, de la entrevista, ¿no? La entrevista como estrategia para obtener información y elaborar un perfil, ¿no? Como pasa en muchos de los textos, ¿no? Como en Un día de trabajo, por ejemplo, o el texto de Una bella criatura. En el caso de Sirlana Aleksevich, lo mismo, aunque sus recursos son diferentes, ¿no? Y lo interesante en Aleksevich es que, a pesar de que estamos hablando de un coro polifónico, de muchas voces, están todas hilvanadas por un mismo tono, un tono lírico, ¿no? Lo que nos hace caer en la cuenta de lo importante que es el estilo en una autora como Aleksevich, ¿no? Porque a veces el drama que nos está contando nos hace perder de vista que justamente accedemos a ese drama, nos conmovemos con lo que nos está contando gracias al estilo, gracias a las estrategias que ella como narradora despliega. Y entonces parecería que no hay, ¿no? Que no está, que solamente lo que nos está mostrando es el desastre o el drama que viven todas estas personas, ¿no? Y que son las mismas personas las que están exponiendo su dolor, porque son ellos los que en primera persona hablan de lo que han pasado en Chernóbil. Sin embargo, no podemos perder de vista, justamente para eso es el laboratorio, para darnos cuenta de lo importante que viene a ser el estilo en Sirlana Aleksevich para poder conmovernos. Y en Truman Capote, pues, la técnica también creo que sale a la luz bastante, creo que nos ofrece un mosaico de posibilidades, al mismo tiempo es un ejemplo de cómo se escriben crónicas y perfiles, ¿no? Entonces, para concluir, no olvidemos que estos dos conceptos, la crónica literaria y el perfil periodístico, son importantes para acercarnos mejor a estos textos, ¿no? En la medida en que la crónica literaria, por ejemplo, se centra en los detalles y la profundización de los temas, ¿no? No solamente busca dar cuenta de la información, ¿no? Y por su parte, el perfil periodístico nos ayuda en la medida en que sabemos que es un género que no pretende abarcar la vida completa de un personaje, sino solamente un aspecto específico que nos prevé una idea general y una idea más completa incluso, mejor creo yo, y eso ya lo digo a título personal, mejor que si se hiciera una biografía. Creo que el perfil periodístico ofrece una mirada más global y más interesante de un personaje, ¿no? Entonces, eso sería todo por el día de hoy y bueno, ya nos vemos en el laboratorio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.